En esta mañana quiero aperturar este mes de febrero. El mes de enero tuvimos lo que es legalidad espiritual a las tinieblas. Hablamos de todas las puertas que se abren consciente o inconscientemente por desconocimiento al mundo de las tinieblas, y aprendimos a cómo cerrarlas también. Pero hoy vamos a aperturar esta nueva serie por este mes de febrero, lo contrario, la legalidad espiritual al reino celestial. Hoy vamos a hablar de la legalidad a nivel espiritual, pero no de las tinieblas, sino del reino, porque el reino de Dios también tiene puertas, también tiene legalidades, por decirle así un ejemplo. Puertas que dan legalidad al reino de Dios. Vamos a hablar de la legalidad al reino de Dios en representación como puertas abiertas que le damos el acceso. La primera legalidad que quiero hablarles habla de la legalidad de la gratitud como sello de propiedad divina. Diga conmigo, la gratitud como sello legal, como sello, perdón, de propiedad divina. ¿Cuántos han desarrollado la gratitud? O sea, el ser agradecido por casi todo. Bueno, le están dando la gracia, que han desarrollado la gratitud. Levánteme la mano, ¿quiénes han desarrollado bastante eso de ser agradecido? Excelente. Los que no hemos desarrollado todavía eso, hoy vamos a aprender esa puerta, ese derecho legal, ese acceso que usted le da al reino de Dios al ser, diga conmigo, agradecido. La gratitud, escúcheme, no es solo una emoción positiva o una norma de cortesía. De que cuando te entregan algo tú dices, no, y a veces ni las gracias damos. Te pasan algo y tú ni las gracias damos. ¿Sabes qué? Que cuando tú recibes algo y tú das gracias, esa gratitud que tú haces apertura la legalidad para recibir bendición. Porque dice la palabra, escúcheme bien esto, que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Se lo voy a decir de esta forma, nada recibimos si no es dado por Dios. Entonces, dicho esto, entendemos que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros hemos tenido es gracias a ¿quién? Y cuando no agradecemos, entonces es allí del problema, que no somos agradecidos. Entonces, la gratitud no es una emoción, escúcheme bien, ay, hoy siento de agradecer, mañana no siento de agradecer. No, en el reino de Dios es una llave legal, la gratitud. Usted quiere accesar al reino de Dios en muchos aspectos de bendición, dele las gracias, sea agradecido. Escúcheme bien, es una llave legal que valida nuestra confianza en el carácter de Dios. Ser agradecido establece derecho legal para que Dios multiplique lo que ya tenemos y nos confíe más. Bien lo dije, para que Él multiplique lo que ya tenemos y pueda confiarnos mucho más. Dígame algo usted, cuando usted le da un billete de $50 a su hijo, estoy profetizando en el nombre de Jesús, un billete de 50 a su hijo, se lo da un domingo, pero el día lunes ya no tiene nada. Y $50 es un poquito de plata, más o menos, ¿sí? Y usted el lunes, usted le dice al final de la tarde del día lunes, hijo, ¿será que me brindas un helado con los $50 que te di? ¿Qué te va a decir tu hijo? No, mamá, ya lo gasté. Y vienes tú y le preguntas, ¿en qué lo gastaste? Como toda madre adiestrada para la batalla, porque tiene que enseñar a sus hijos a administrar bien la plata. ¿En qué gastaste la plata? No, presté por allá $10, un amigo, un pana, y me compré chocolate, un conflake que quería, ay, una leche, y bueno, y cuando usted ve, gasta en cosas que de verdad, usted dice, no, definitivamente eres un mal administrador. Entonces, usted para el próximo domingo, usted le daría $100. Por lo que hiciste hoy, te voy a aumentar tu mesada, te voy a dar el... Ay, Dios santo, usted no haría eso, ¿cierto? Más bien usted lo que hace de esos 50 le rebaja ¿cuánto? ¿A cuánto le rebajaría Sulimar, a Gabriel? Si de 50, ¿a cuánto si sale así, muchacho? No le rebaja, le da más, le da otra oportunidad. Ay, el niño bello, vamos a dar otra oportunidad. No, sí es válido eso, porque todos los días Dios nos da nuevas oportunidades, ¿o yo? Pero no se haga, algunos ya agarraron a Dios para loco ya. ¿Ah? Algunos ya agarraron a Dios ya de que Dios me perdona. Yo sigo pecando, Dios me perdona. Yo sigo pecando, Dios me acepta como soy. No, iglesia. Tenemos que comprender que la gratitud
le da derecho legal para que Dios multiplique lo que ya tenemos. Según Lucas 16, capítulo 16, versículo 10. Mire lo que nos dice. Es interesante este versículo, Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también es más, en lo más, perdón, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, dice esta traducción, también en lo más será injusto. En la Nueva Traducción Viviente dice, si son fieles en las cosas pequeñas, diga conmigo pequeñas, serán fieles en las grandes. Aló. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si nosotros no actuamos con honradez en las cosas pequeñas, no vamos a actuar con responsabilidad en las cosas mayores. Dígame usted, padres, que yo veo regalándole a sus hijos un carro nuevo, quizás usado en buen estado. El muchacho tiene 15 años de edad. A los 15 años de edad este muchacho no ha adquirido la responsabilidad suficiente como para adquirir un carro que es muy peligroso en las manos de un joven que no ha asumido todavía la madurez suficiente para exponer su vida gracias a esos padres bellos y hermosos. ¿Usted le daría a sus hijos que no han tenido responsabilidad cosas que atenten contra su vida? Pues no, entonces así es Dios también. Le pedimos grandes cosas cuando las pequeñas no hemos sabido ser buenos mayordomos. ¿Cómo podemos accesar a lo más si en lo poco no somos agradecidos? No somos buenos mayordomos, no somos buenos administradores. ¿Sabe por qué a veces no vamos a ese viaje tan querido, tan de vacaciones? Porque hemos sido malos administradores del dinero. No aportamos, esto es para nuestras vacaciones, esto es para nuestras vacaciones. Ay, salió una emergencia, se dañó la nevera, ay, saca de ahí del pote de vacaciones. No, eso no es para la nevera, eso es para nuestro viaje. Y cuando aprendamos a administrar, porque estamos hablando no solamente de ser agradecido, estamos hablando de ser responsable en lo poco que Dios nos dio. ¿Qué vas a hacer con eso? Y vamos a aprender algo grandioso con esto. La gratitud, escúcheme, es el motor que sostiene la fidelidad. Cuando usted es agradecido, hay un motor en usted que le va a hacer permanecer fiel en el Señor, aunque Dios no le dé nada. La gratitud es el motor que sostiene la fidelidad. Cuando los resultados aún son pequeños, tú te mantienes fiel. Cuando los resultados aún no son tan grandes como esperabas, tú te permaneces fiel allí. Y tú dirás, te dirán, mire, yo me imagino que aquí algunos le han dicho, tú todavía eres cristiana. Tú todavía vas a la iglesia, tú todavía sirves al Señor, pero mira cómo estás, vas de mal en peor. No tienes marido, no tienes empleo, ya no tienes casi dinero. Mira la misma ropita, el mismo pantalón. ¿No te da vergüenza entrar en esa iglesia y que los hermanos te vean con el mismo pantalón y la misma camisa? No, a su pastor David Rincones no le dio pena venir acá a la iglesia por meses con el pantalón mismo azulito que ustedes todo el tiempo me veían. Y después cambié a uno negro, bastante negro que usé, porque no tenía más pantalón. ¿Se dieron cuenta algunos? No levanten la mano. Sí, yo sé que algunos se dieron cuenta. Pastor, aquí está un pantalón, porque yo también paso por eso, yo. Pero yo fui fiel. No me interesa que la burla de la gente, la crítica. Ahí el pastor no tendrá real para comprarse otro pantalón. No, porque hay prioridades. Y mis pantalones no son una prioridad. Hay otras cosas que atender. Pero yo tengo que ser buen administrador. Ah, no, pero me voy a comprar todo en pantalones, en Levi's, lo más caro. Y mi esposa pasa hambre y mi hijo también. Y en la casa se cayéndose el mundo. Y yo empintado. Escúcheme, la gratitud es el motor que te ayuda a permanecer fiel, aun cuando los resultados son pequeños. No desestime los resultados pequeños, la iglesia. Le voy a decir en esta mañana, le aconsejo, no desestime los resultados pequeños. Dígame usted, la liebre y el morrocoy. No desestime los pequeños avances. Porque la liebre se confía de que va rapidito, voy volando. Ay, esa tortuga va ahí como un morrocoy, voy a dormirme un ratico. Y cuando viene a ver el morrocoy, va lento, pero seguro. Los resultados quizás que tú tengas hoy no son tan vistosos a la vista de la gente, pero son seguros para la eternidad. Te van a traer tranquilidad. Escúcheme bien, iglesia. Hoy Dios está en este lugar enseñándonos a ser agradecidos.
Aquí te comparto esto que conecta con esto que estoy hablando. Según Lucas 16 que leímos, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. La gratitud, escúcheme, cambia tu perspectiva del poco. La gratitud cambia tu perspectiva del poco. Lo poco para usted puede ser mucho para mí. Lo mucho para mí puede ser poco para usted. A usted le dice, sírvame bastante arroz. Y usted viene y agarra 2 cucharadas grandes. No, muchachos, eso es muy poquito, dame más. Oye, pero para mí eso ya es mucho arroz ya. Pero hoy vamos a hacer cambiar esto. La perspectiva del poco va a cambiar cuando tú eres agradecido. Te voy a decir el gran secreto. Ser fiel en lo pequeño requiere valorar lo que tienes hoy. Ser fiel en lo pequeño necesita que tú valores lo que tienes hoy en tus manos. Te pregunto, ¿qué tienes en tu mano hoy? ¿Qué tienes en tus posibilidades de hacer? Dígame usted si pasa trabajo es porque quiere, porque muchas personas tienen habilidades. ¿Cuántos saben hacer torta? Yo le he repetido bastante acá. ¿Cuántas mujeres saben hacer torta? 1, 2. Yo sé que hay más mujeres que saben hacer torta. Aquí está Vanessa también. Saben hacer torta. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa habilidad? Eso quizás usted dice, pero eso es poco, pastor. No, escúcheme bien. Usted tiene que empezar a ser fiel en valorar lo que tienes hoy. La gratitud te permite ver lo poco, no como una escasez, sino como una semilla. La gratitud te ayuda a ver lo poco como una semilla, no como una escasez. El agradecido va a ver lo poco como una semilla, no lo va a ver como escasez. Muchas veces nosotros cobramos nuestra plata, nuestra quincena y vemos, no, esto es una miseria que me están pagando. Eres mal agradecido y eso no te da acceso a la abundancia de Dios. Porque tu fidelidad tiene que estar en ser agradecido en lo poco para que puedas ser posicionado en la abundancia. Amén, iglesia. Entonces, ser fiel en lo pequeño requiere valorar, escúcheme, esa semilla que tienes en tu mano, esa oportunidad confiada por Dios que te dio. Dios nos da pequeñas oportunidades, ¿saben? Le da oportunidad quizás a alguno, bueno, el pastor te puso a aperturar hoy, una pequeña oportunidad. Quizás para muchos, pero aperturar el servicio lo hace cualquiera. No menosprecies las pequeñas oportunidades que Dios te dio, porque puede que allí, si valoras tanto esa oportunidad, si sea de pequeña, te haga ser responsable para las grandes labores en el reino de Dios. Yo tuve que ser fiel en lo poco hacia mis padres, hacia los hermanos en Cristo, servir allá, servir acá, para hoy, con el favor de Dios y la gracia de Dios, poderme Dios darle esta gran responsabilidad. Escúcheme, porque es un privilegio, sí, pero es una gran responsabilidad pastorear. Amén, iglesia. Entonces, es una semilla, es una oportunidad. Por ejemplo, tenemos ahí en pantalla la semilla de ¿qué? ¿Qué es eso? Es una semilla de mostaza. Es la hortaliza más pequeña a nivel mundial. Hortaliza, no es otra cosa, es una hortaliza más pequeña. Siémbrela para que usted vea el potencial que hay dentro de esa semilla. Y usted ve el árbol, wow. Mire el potencial que hay en 3 pepitas de maíz, ¿sabe? Usted siembra, no le van a salir 3 pepas, no le van a salir 3 mazorcas, le van a salir muchas mazorcas con muchos maíces. ¿Está dándose cuenta? Desestimamos a veces el poder que tiene una semilla, desestimamos el poder que tiene una oportunidad, desestimamos el poder que tiene ser agradecido en lo poquito que te dio. En ese carro que te dio, ¿lo estás cuidando como si fuera un Rolls Royce? ¿Lo estás cuidando como que fuera una 4Runner de último? Estamos cuidando lo que tenemos hoy en día, porque escúcheme bien, esa es una gran responsabilidad que Dios te ha dado, de cuidar lo que Él te dio. Y si no valoramos lo que Dios nos dio, ese carro, esa casa, ese esposo, esa esposa, esos hijos, todo lo que Dios nos dio, entonces no vamos a ser responsables con lo mayor. Hay una historia en la Biblia, escúcheme, que habla de Elías y una viuda, la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? Vamos a leer en Primera de Reyes, si me ayudan en pantalla, para que usted anote nada más y vea en pantalla. Primera de Reyes 17, versículo 8. Habla de Elías, este hombre de Dios, ¿verdad? Y habla el encuentro con una viuda, la viuda de Sarepta. Mire lo que dice en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿A quién vino? Diga conmigo, a Elías. Mire, Dios está en cada asunto. Cuando tú estás en un problema, en una tribulación, una necesidad, Dios está pensando a quién mando, cómo voy a solucionar este problema de mis hijos. Mire lo que dice. Vino luego a él palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
he aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Me detengo allí. ¿Le dio la orden a quién? A una viuda que ¿qué? ¿Que sostenga a quién? A Elías. Hermano, si usted se pone a ver en la historia, en el tiempo de antes, la viuda estaba expuesta a muchas cosas, mayormente a necesidades. No portaba muchas cosas, dependía de los demás para poder subsistir, para poder comer. Y a Dios se le antoja una viuda que estaba en su casa sostener a este hombre de Dios. Y mire lo que pasa, le dio la orden y en el verso 10 mire lo que dice, entonces él se levantó, me gusta esto, Elías obedeció. Se fue y se fue a Sarepta, donde Dios lo había mandado. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Por eso es que cada persona que tú te encuentras en el camino no es casualidad. Muchas veces Dios posiciona a personas para ser de bendición para ti, porque tú vas a ser de bendición para ellas. Amén. Mire lo que dice. Se consiguió una mujer, he aquí una mujer viuda que estaba allí. ¿Qué estaba haciendo ella? No, ella estaba durmiendo, viendo TikTok. Estaba ya acostada, esperando morirse de una vez ya, porque ya no había más nada que hacer. No, hermano, estaba buscando manera de subsistir. Estaba recogiendo leña y él la llamó Elías y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella, mire, esta mujer no refunfuñó, esta obedeció. Y yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, oye, por favor, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ay, pero qué bello este hombre. Diría uno, me estoy muriendo de hambre, o sea, ya no tengo más y me vas a venir a pedir lo que si acaso tengo. Y ella respondió, mire esto, verso 12 poderoso. Vive Jehová tu Dios, wow, que no tengo pan cocido. Pero no le estaba negando. Mire lo que digo, solamente un puñado de harina. ¿Cuánto tenía? Si usted cierra el puño, cuando usted agarra harina y cierra el puño, cuando usted lo abre, es poca la cantidad, es poco. Ella dijo, tengo un puñado de ¿qué? De harina en mi mano. Perdón, tengo un puñado de harina, la tengo en una tinaja. O sea, era lo que quedaba, una tinaja con un puñado de harina. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, escuche, ¿para qué necesitaba tanta leña? Si lo que iba a cocinar era un poquito de harina, no necesito mucha leña, con 2 me es suficiente, 2 palitos. Para entrar y prepararlo para mí. ¿Y para quién? Y para mi hijo. Aparte de viuda, tenía un niño que mantener. Tremendo. Y ella estaba en una época que había una cosa tan tremenda, una sequía tan terrible, que no estaba produciendo absolutamente nada. Estaba en una necesidad urgente esta mujer de ser suplida. Y llega este hombre diría uno, para echar varilla. No, para bendecirla. Porque aquellos que llegan a la puerta de tu casa para pedirte no te ayudan para despojarte, sino para bendecirte. Porque el Señor ya habló. Y mire, le voy a decir con este cierre tan poderoso, mire lo que dice. Ella para mi hijo y para mí, dice, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? Porque ya no había más nada que hacer. Era lo último que ya le quedaba en su casa. Un poquito de aceite, un poquito de harina, más nada. Pero Elías le dijo, no tengas temor, viuda. Ve, haz como has dicho, o sea, anda a cocinar. Pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida y tan bello, debajo de la ceniza, por favor, y tráemela, pero bendito. Y después harás para ti, para tu hijo. Pero qué sinvergüenza este hombre, diríamos nosotros. Pero qué pantalones tiene este hombre, qué falta de respeto de llegar a la casa de una viuda con un muchacho y de pedirle el último puñado de harina y que le haga una arepita y aparte que se la ponga por abajo en la ceniza y aparte que se la traiga, ni que yo fuera cachifa. Escúcheme, sígame, porque estamos hablando de ser agradecido con lo que tenemos. Esta mujer era viuda y estaba en una temporada de sequía que no había nada para su sustento. Le dice, no tengas temor. Verso 14, mire lo que le dice Elías.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Wow, me gusta esto. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Mire lo que le profetiza el profeta, el hombre de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de esa vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre toda la faz de la tierra. O sea, le estaba diciendo el Señor a través de la boca de Elías a esta mujer: mira, escúchame bien, viuda, escúchame lo que dice el Señor a través de mi boca, por el acto que tú estás haciendo. En tu tinaja no va a escasear la harina, ni allá en tu vasija va a escasear el aceite. Y es más, te voy a mantener yo hasta que llueva nuevamente. O sea, en el tiempo de sequía le estaba ofreciendo seguridad a esta mujer. Oye, pero qué bueno sería que alguien llegue a nuestra casa y te dice: Raúl La Verde, el Señor ha tocado mi corazón, que yo te siembre a ti $1,000 por 12 meses, por este año, mensualmente, para tu sustento. ¿Cómo, Raúl, te va? ¿Cómo te sentirías, Raúl? Dime la verdad, ¿cómo te sientes? Alegre, alegre, contento. Contento. Y ya estás haciendo planes con esos 1,000, ¿verdad? Amén. ¿Sabes qué? Esta viuda, me imagino que se sentía: wow, hasta que llueva. Yo no sé hasta cuándo va a llover nuevamente, pero lo que sí sé es que mientras no llueva y esté esta sequía, el Señor me mantiene. El Señor me dará de comer, el Señor me dará de vestir, el Señor me dará, fluirá el aceite porque no va a escasear. A mí no me habló Juan de los Palotes, a mí me habló Jehová de los ejércitos. Y a usted le está hablando el Señor hoy. Entonces, escúchame, después de esta palabra, la llenó de más fuerza, porque es que ella no necesitó, escúchame, ve, ella no necesitó recibir esta palabra antes de actuar. Ella inmediatamente obedeció. Ella no había escuchado todavía la palabra. Ella simplemente estaba obedeciendo al profeta, al hombre de Dios, porque ella creía. Mire qué poderoso es la palabra de Dios en la boca de un verdadero profeta, en la boca de un verdadero ministro de Dios. Esa palabra no vuelve a él, a Dios, vacía. Hará para lo cual fue comisionada a través de ti, mujer, a través de ti, hombre. Así que lo que tú logres profetizar en esta mañana a la vida de tus hijos, escúchame, escríbelo. Cuando es palabra de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y este hombre le da esta palabra, pero antes ella accionó en obediencia. Y la obediencia es un acto de gratitud por lo que Dios nos ha dado también. Y dice la palabra en el verso 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y mire lo que pasó. Aquí está el milagro. Y comió él, el profeta, comió ella y su casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muchos días. ¿Y cuánto ella tenía para comer? Pues, ¿qué tenía? ¿Un puñado de qué? De harina. ¿Y en la vasija cuánto tenía de aceite? Un poquito de aceite. Pero ¿cómo pasó esto? Que comieron muchos días de un puñado de harina. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo? Que ella fue agradecida. La percepción que ella tenía de lo poco cambió con el acto de agradecer. Tenga. Cuando tú eres agradecido, mire, ese agradecimiento desata un poder de multiplicación. Quiero que en esta mañana comprendas algo, que tú puedes caminar en niveles de prosperidad muy altas, que nadie puede llegar si no es agradecido. Quiero enseñarte en esta mañana que esta mujer era una viuda que estaba viviendo en una temporada de crisis como usted y yo nos ha tocado vivir. Pero en las temporadas de crisis hay una salida, hay una palabra que Dios te habló. Cree esa palabra, camina en esa palabra, rétate en esa palabra. Porque hay gente que te va a decir: ay, tú le vas a llevar los diezmos al pastor, tú le vas a llevar los... Mira esto, porque todo el tiempo el diablo anda buscando mantenerte a ti sin nada. ¿Sabe por qué critican mucho a los pastores? Porque los pastores practicamos principios muchas veces. Salvo aquellos que ya tienen una parcelita allá en el infierno, cuando el Señor venga les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque manipularon a un pueblo para sacarle la plata, a ustedes disfrutarla mientras su pueblo estaba pasando hambre. Eso tienen esa parcelita, pero yo no me voy a meter con ellos, Dios y ellos con problemas. Pero el Señor nos está diciendo que esta mujer
comió ella, comió su hijo, comió el profeta por muchos días y la harina de la tinaja, verso 16, no escaseó. Hoy Dios te dice, si tú y yo somos agradecidos, en tu mano, en tu casa, no va a escasear el pan, no va a escasear el aceite, no va a escasear la bendición. Dice que la harina no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra, escuche, que Jehová había dicho por Elías. Por eso escúcheme bien, usted preste atención atentamente a lo que Dios le habla a su vida, escríbalo, márquelo, péguelo en la nevera, no sé de dónde sea, pero Dios habló, Dios cumplirá. Segundo, la prueba de la gratitud en la escasez. ¿Cuántos han pasado escasez? Todos nosotros hemos pasado en algún momento alguna situación dura que uno dice, Dios santo, me toca el puñado. Pero esta mujer cambió la perspectiva de su poco en agradecimiento. La viuda estaba en una situación extrema, escúcheme bien, solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Estamos hablando de la prueba de la gratitud en medio de la escasez. Esta última comida, humanamente, no había nada que agradecer. Vamos a estar claros, usted tiene eso poquito para echarse a morir, no tiene más nada. ¿Qué usted va a estar agradeciéndole a Dios? Lo que puede decir, bueno, Señor, me voy a comer esto y me voy a morir. Pero esta mujer decidió agradecer. Humanamente no había nada que agradecer. Sin embargo, al obedecer al profeta, ella decidió, escúcheme, valorar lo poco que tenía. Ella ahí estaba valorando lo que tenía al entregárselo al profeta. Y esta palabra es muy manipulada, lamentablemente, en el reino de Dios, con muchos pastores falsos, lo digo con toda propiedad, porque han manipulado al pueblo para entrega lo que tiene, da lo que tiene. Mire, yo una vez, hace años atrás, estuve en un congreso de jóvenes y estaba predicando un profeta. Mire, hermano, ese hombre ha desvalijado a todo el pueblo. Algunos entregaron terrenos, lactos, zapatos, tenis, una cosa, y yo me quedé así. De hecho, el que lo invitó, cuando nos reunimos después de la actividad, que se reunió conmigo, David, Dios santo, qué locura, yo no sabía que ese hombre iba a hacer eso. Ay, y yo, bueno, ¿quién te manda a invitarlo? Eso te pasa a ti por estar invitando profetas locos por ahí, que lo que hablan es puro de prosperidad, lo que hablan es puro de bendición, y no es como un profeta como el profeta Jeremías, que lo querían linchar, que hablaba la verdad en la cara de la gente. Por eso la gente corría cuando el profeta Elías venía, ay no, me va a hablar Jehová, no quiero. Esos son los profetas de ahora que le hacen cola para que le profeticen. El Señor te dice cuando el Señor nunca dijo nada. Tenga cuidado, escúcheme bien. El emocionalismo a veces nos lleva a nosotros a dar cosas que ni siquiera tienen sentido en el reino de Dios. Una de las cosas que esta mujer es que ella decidió valorar lo poco que tenía, porque lo poco en las manos de nosotros siempre será poco. Pero es algo que es suficiente en las manos de Dios. Ser fiel en lo poco aquí significó no despreciar el puñado de harina como inservible. ¿Saben? Mi mamá tenía algo en la casa, en todos lados. Mi mamá se dobraba unos tornillos aquí en la iglesia cuando estaban construyendo la arena, la cuestión, la piedra, y mi mamá llegaba a los constructores. Y ese poquito de arena, no, y eso fue la que sobró, eso es para botarla. Agárrenme una bolsa, me guarden ese poquito de arena y me la meten para allá adentro. Así era mi mamá. Era una administradora y nunca había estudiado administración, porque ella valoraba lo poco. Usted tiene que aprender a valorar lo poco. ¿Sabes qué? Comidas botadas unos años atrás, probablemente en nuestras casas, sobre ese poquito de arroz, bótelo. Porque era abundancia, el tiempo de abundancia. Ahora que toca el tiempo de la escasez, ay, mi hermano, a recalentar casabe, a recalentar arroz, a comer lo que botamos antes, porque no valoramos lo poco que el Señor nos había dado. La fidelidad antes que la abundancia, iglesia. La fidelidad antes que la abundancia. Esta mujer fue fiel. Antes de que le llegara la abundancia, ella fue fiel. Elías le pidió algo radical. ¿Qué es lo radical? Hazme a mí primero una pequeña torta. Eso es radical. Imagínense si yo le llego a su casa como pastor. Hay hija, por lo menos hermana Juana, que tiene allá un abasto, porque eso yo bodega, a mí no me gusta esa palabra. Un abasto, ¿verdad? En el nombre del Señor, casi un macro ahí que tiene en su casa. Un abasto. Y yo le digo, bueno, hija Juana, por favor, déme un champú, una broma, ¿qué? Y Juana ahí está, oye, fino, tome, ok, listo. Bueno, Juana, que Dios te lo pague, ¿viste? Gracias. Y Juana se va a quedar así como, ¿qué le pasó al pastor? Es algo extremista, ¿verdad? Pero ¿qué tal si fue el Señor que me mandó? Y ella está un poquito desenfocada, no sé, veo en la carne, broma, pero si ella está enfocada en el Espíritu, lléveselo. Porque lo mucho que representa para ti probablemente sea el detonante de la abundancia que Dios quiere desatar sobre tu vida.
Y no estoy diciendo con esto, escúcheme bien, porque a veces somos tan malos interpretadores a la conveniencia. Ay, el pastor que no se aparezca en mi casa, guardo todo. Tranquilo, yo no me voy a aparecer en su casa, yo no soy el profeta Elías. Pero el profeta se le apareció a una viuda que no tenía nada. Nada, escúcheme, y usted no es que no tiene nada, usted tiene más que esa viuda. Ah, pero entonces se le apareció a esta mujer que no tenía nada, pero se le aparece en la puerta suya, no, no estoy. Ya viene a pedir ya. Miren, hubo unos niños que hace unas semanas atrás de la escuela siempre tienen la costumbre de tocar el timbre. Y tocaron el timbre. Y yo, bueno, pero es que trin, 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 trin. Alguien como que estaba apurado. Y cuando salgo yo eran como 7 colegiales de camisa azul, sí, azul. Había unas pulguitas, otras allá. Señor, denos agua. Y yo, ok, ya vengo. Le busqué el jarrón, le busqué el vaso de vidrio para atenderlos bien, no de plástico. Y entonces les doy, tenga. Uno por, ay Señor, que tenemos mucha sed y aquello. A mí me sorprendió porque no es normal que en mi casa lleguen así. Pero yo veía en ellos la oportunidad de yo ser agradecido que yo tenía agua para brindarles. Y si de algo yo he aprendido a ser generoso con lo que me dan, no es un chorrito, bueno, mijito, me van a gastar todo el agua, ¿qué se creen ustedes pues? Imagínense si el día de mañana usted invita a alguno de esos jóvenes que no sabía yo que era amigo suyo o que era el vecinito. Y cuando me ve aquí, ese es el pastor que nos dijo a nosotros que vayan a buscar en otro lado, que vayan a freír mono. Ese es el pastor del... No, es un falso. Ah, ahí está el problema. Que somos aquí buena gente y buena onda. Pero el Señor quiere que seamos fieles antes de la abundancia. Ella fue fiel con lo último que le quedaba. No esperó a tener un granero lleno para ser generoso. Escúcheme bien, ¿cuál es la lección? La lección que tenemos que aprender. La fidelidad no se trata de cuánto entregas, sino de la prioridad que le das a Dios con lo que tienes en tu mano en este momento. Y hay gente que espera que sus graneros sean llenos. Cuando yo me compro un carro, yo voy a llevar a los hermanos cuando salga del servicio a su casa. Pero es que ni siquiera saludas cuando sales. Salgo rápido y me fui. Perdón, los asusté. Así viene el Señor de repente. Mire, yo, ahorita se me trae a la memoria mi madre y mi papá cuando estaban pastoreando, ellos tenían que irse caminando, ¿no? Y pasaba el presidente de las iglesias cristianas y misioneras de Venezuela, ¿verdad? Que eran como 7, 8 iglesias, y salía él de esos congresos. Y mi mamá y mi papá iban caminando, y ellos que eran presidentes, ellos tenían toda la parte de atrás vacía, el carro, y salieron. Y pasaron por el lado de ellos, ¡le bendiga! Y mi mamá con la Biblia y mi papá. Pero había una enseñanza que ellos manejaban así, de que bueno, tiene que esforzarse ese pastor, no se puede. Pero yo pienso que, mire, mi calidad de pastor no va a cambiar de yo poder servir, de darle un aventón a alguien. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted tenga la obligación de montar a alguien en su carro para que no me vaya a malinterpretar. Ay, ahora tengo que montar a alguien en mi carro porque el pastor dijo que yo soy una rebelde si yo no cargo a alguien en el carro. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el corazón agradecido, la fidelidad no se trata de lo que tú entregas, es la prioridad de Dios. Quiero hablarte del resultado de la fidelidad agradecida. El resultado de la fidelidad, escúchenme, agradecida, este es el resultado. Debido a que ella no retuvo con miedo ese poco, porque a veces nos pasa el miedo, si suelto lo poco me quedo sin nada. ¿Verdad que es rápido, somos rápidos, suelto eso? No, mi hijo y yo vamos a morir de hambre. Y el profeta viene muy fresco allá y aparte que te haga una torta a ti, que en la cenicita bien pedí, y aparte que te la trae, y a ti primero, qué bello, ¿verdad? Podríamos argumentar muchas cosas, pero escuche, debido a que ella no retuvo con miedo ese poco, Dios activó lo sobrenatural. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Eso es sobrenatural. Pero ¿qué desactivó? ¿Qué activó lo sobrenatural? Lo poco en las manos de Dios. A través de este profeta, era Dios mismo que estaba allí a través de este hombre de Dios. Por eso lo que usted haga con su hermano, se lo está haciendo a Dios. Por eso procure atender bien a su hermano, abrazarlo bien, amarlo de verdad. Eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto hoy en mi vida? Según lo que estamos narrando de esta viuda de Sarepta. Cuando sientas que tus recursos, escúcheme, tiempo, dinero, fuerzas, son como ese poco de aceite, recuerda que, primero, agradecer
lo que tienes rompe el ciclo de la queja. Agradecer con lo que tienes rompe el ciclo de la queja. ¿Por qué? Porque nos quejamos siempre, casi siempre, de lo que no tenemos y no agradecemos por lo que sí tenemos. Pero cuando tú agradeces, tú vas a romper el ciclo de la queja que le abre derecho legal a las tinieblas. Y segundo, ser fiel, administrando, compartiendo ese poco, es lo que permite que Dios multiplique. Esta mujer en ese momento no manejó el sentido de administración, manejó el sentido de compartir. Va a haber momentos en que lo poco que tú tienes vas a tener que gerenciar bien la administración, pero va a haber momentos que Dios te va a poner no para que lo administres. No, tengo poquito, saco la cuenta, 2 arepitas para mí, no hay nada para ti. No, va a ser el momento en que tienes que ser generoso. Va a ser el tiempo que tienes que compartir. Por eso tú tienes que estar conectado en el Espíritu. Cuando te llegue una oportunidad, ya va, Señor, ya va. ¿Cómo es la broma? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? La legalidad para activar como gratitud, activador de la multiplicación. Quiero hablarte de esta legalidad. No es la segunda, sino que es parte de lo que estoy hablando, de la primera legalidad. La gratitud, estoy hablando todavía de la gratitud, como activador de multiplicación. Hay un registro en la Biblia que la gratitud es el requisito legal para que lo insuficiente se convierta en más que suficiente. Jesús no pidió más pan, Él dio gracia por lo que tenía. Ese acto de honra hizo que el cielo manifestara abundancia. ¿Se recuerdan el pasaje donde Jesús tenía que alimentar a este poco de gente y habían solamente 5 panes y 2 peces? Esta historia habla de que la gratitud activaba la multiplicación. En las manos de Jesús estos recursos, escuchen, simbolizan una transmisión de lo humano a lo divino. Les explico. La insuficiencia que se rinde a Dios. ¿Qué era lo insuficiente en ese momento? ¿Cuántos panes había? 5. ¿Y cuántos peces habían? ¿Y cuánta gente había? Habían más de 5,000 hombres sentaditos, y eso sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. O sea, había una parranda de gente que alimentar. ¿Con 5 panes? ¿Con 2 peces? Eso es imposible. Pero escúcheme bien. La insuficiencia, lo insuficiente que se rinde en las manos de Dios. Los 5 panes y los 2 peces representan nuestra capacidad limitada. En el relato de Juan 6:9, los discípulos lo ven con desprecio. Mire lo que dice Juan 6:9. Juan capítulo 6, versículo 9. Mire el desprecio de los discípulos de lo poco. ¿Qué dice? Juan 6:9. Aquí está, mire lo que dice, un muchacho entre la multitud que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí viene el desprecio. Más, ¿qué es esto para tanta gente? Así pasa muchas veces. Dios te da poquito. Ay, Señor, ¿tú crees que con eso me va a alcanzar para toda la semana? Te pagan el sueldo. Deberían de mantener el sueldo porque esto no alcanza para nada. Estás maldiciendo lo poco que Dios te dio. No estás siendo agradecido con Dios. Ay, pero es que si estos discípulos pudieran comprender la magnitud de lo que están desencadenando por su boca, discípulos de Jesús, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, esto no va a alcanzar, en pocas palabras. Entregar lo que no es suficiente con la fe de que Dios no necesita mucho para hacer milagros, solo necesita que entregues lo que tienes. Hoy, ¿qué tienes en tu mano que puedes entregar? Ese muchacho, ¿cuánto tenía? 5 panes y 2 peces. Me imagino que era su almuerzo. Pero entonces caemos como la viuda de Sarepta. Viene fresco a estos discípulos a quitarle la comida al pobre muchacho. Mira, niño, ¿será que me da esos 5 panes para alimentar a este poco de gente? ¿Sabe qué? El niño no se negó. Ay, santo, otra enseñanza. El niño no se negó. Él pudo decir, no, esto fue mi abuelita que me dijo esos 5 panes y 2 peces. Muéranse ustedes de hambre porque yo me quedo con mi arepa. Y si yo le doy a ustedes, ¿quién me va a dar de comida a mí? Pues mi abuela se murió, yo estoy aquí con esta canastica que me hizo. Hermano, podemos tener tantas excusas para no bendecir la vida del prójimo.
Entonces estos discípulos estaban diciendo, ¿qué es esto para tanta gente? Esto no es nada, esto no alcanza. Por eso muchas veces la abundancia no llega a nuestra vida porque no somos agradecidos con lo poco que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué? Comenzamos a entrar en este sistema del mundo que mientras más retenga, más vas a tener. Ay, antes yo daba al Señor esto. Pero, pastor, la cosa está ruda. Vamos a quitar un poquito porque usted sabe cómo está la cosa. Nos damos cuenta que ya nuestra fe está condicionada con nuestros ojos. No, escúcheme, en el tiempo de escasez es que tenemos que dar. Esta viuda de Sarepta no tenía más nada. Un puñado de harina, un poquito de aceite. Y eso fue lo que entregó. ¿Qué tienes que entregar hoy? Entonces Jesús, en el versículo 11, mire lo que dice. Juan 6:11, mire lo que dice. 6:11. Entonces Jesús, ahí mire el paso. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo, ¿qué? Dado gracia. Ahí está el maestro enseñándonos. El mismo Jesús no estaba menospreciando los 5 panes cuando los discípulos se lo trajeron. Él no dijo, pero bueno muchachos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que esto va a alcanzar para todo ese gentío? 5,000, más de 5,000 hombres sentados. Imagínense, no hemos contado a las mujeres, no hemos contado a los niños y si acaso a los perros y los gatos que se trajeron esa gente de Egipto. Imagínese usted tanta necesidad que hay. No podemos cubrir, pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue, tomó los panes y habiendo dado gracia, ¿qué dice? Los repartió. Los repartió. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos pececillos eran? Los repartió a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero esto no se queda acá. Mire el beneficio. La gratitud rompe la legalidad de la escasez. La gratitud rompe la legalidad de la escasez. ¿Está prestando atención? La gratitud rompe la legalidad de la escasez. Por eso hay escasez en nuestras casas muchas veces, porque no somos agradecidos. A veces yo le echo broma a mi esposa y a mi hijo cuando estamos sentados en el desayuno. Agarro la arepa. Oh, Señor, aquí te entrego, Señor, esta comida. Y ellos se echan a papá, por favor. O sea, porque yo lo hago así como, Señor, gracias, Señor, oh Dios. Así hizo Jesús con esos panes y esos peces. El beneficio es que la gratitud rompe la legalidad de la escasez. Si agradeces por lo poco, le das derecho legal a Dios para que te confíe mucho más. Escúcheme, esta es una observación profunda sobre la legalidad de la delegación y la fe en movimiento. Aquí hay 2 cosas que hay que ver en este versículo. El milagro de la multiplicación, escúcheme, de los panes y los peces no se dieron en las manos de Jesús. El milagro de la multiplicación se dio en las manos de ¿quiénes? De los discípulos. En Jesús se bendijo, se activó, pero en sus discípulos, al entregarlos a los demás, se multiplicó. Por eso, ¿qué quieres que Dios multiplique hoy en tu vida? ¿Qué quieres que Dios multiplique? Empieza a darlo. Empieza a soltarlo. ¿En la mano de quién? De tu prójimo, de tu hermano en Cristo. Primeramente a los de la fe, dice la palabra del Señor. Porque es que yo no puedo ser luz para el mundo afuera y tiniebla en la casa. Ah, no, pero es que escúcheme bien, tengo unos tremendos tenis, nuevecitos de paquete. Y se los voy a dar al vecino de al lado porque me cae muy bien. Pero el hermano de la iglesia que tú lo ves que, oye, necesita un par de zapatos, no se lo traigo. Eso no es agradable a Dios. Porque primero es a los de la familia de la fe. Escúcheme bien. Esta legalidad de delegación y la fe en movimiento hace que esto que ocurrió sucediera en ese momento. ¿De qué? De que los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús, sino en las manos de sus discípulos. Aunque Jesús activó el milagro mediante la gratitud, la manifestación física de la multiplicación ocurría mientras los discípulos actuaban, sembraban. Así que ¿quieres un milagro? Actúa. Porque en medio de actuar, en medio de caminar, ahí se va, no es activa, porque se activa cuando Jesús, en las manos de Dios está tu fe y yo voy a multiplicarla, es dando, es allí. Te voy a explicar los principios de legalidad tras este hecho. La gratitud abre el cielo, pero la obediencia lo baja a la tierra. La gratitud, escúcheme bien, abre el cielo, pero tu obediencia lo baja a la tierra. Esa bendición que estás pidiendo la puedes bajar a la tierra. No es agradeciendo, porque agradeciendo abre el cielo, pero obedeciendo hace que eso baje a la tierra. La multiplicación baja a la tierra. Te explico. Jesús estableció la base legal al dar las gracias.
Esto es una base legal que tienes que comenzar. En 6:11 dice que Él levantó y dio gracias. Imagínate, el propio Jesús dando gracias a Dios por lo que se le dio. Sin embargo, escúcheme, si los discípulos se hubieran quedado ahí sentados esperando que las cestas se llenen de pan para poder caminar, el milagro no se habría materializado. Por eso es que hay mucha gente esperando milagros así. Señor, yo creo que tú me vas a dar un carro. Señor, yo creo que mis hijos van a venir a tus pies. Señor, y estamos así estáticos. No, ahí no va a operar el milagro. Vaya a trabajar. Muévase. Haga algo. El milagro no está en tu boca. El milagro está en tu obediencia a lo que has creído. Este milagro materializado, la legalidad del milagro, escúcheme, se completó cuando ellos pusieron manos a la obra. Algunos necesitan un milagro de irse este año de vacaciones. Ay, pastor, ya no digo amén porque ya eso no es un milagro, eso es, no sé, una cosa sobrenatural, una broma que se explota al cielo. No sé si yo logro salir de vacaciones en este año, que es una pelazón tremenda, una crisis tremenda. De broma me alcanzan los reales para el pollo, de broma me alcanza por eso, porque no hemos sido agradecidos. Tenemos mucho que aprender en esta mañana. La gratitud abre el cielo, pero la obediencia lo baja a la tierra. El principio es que Dios deposita el potencial en tus manos, pero la multiplicación ocurre en el proceso de entrega. ¿Qué cosas estás entregando hoy? Que estás viendo el cielo no solamente abrirse, sino materializándose la bendición de Dios. Segundo, la multiplicación ocurre en la distribución. Seguimos en el mismo punto, en el punto 1. Los discípulos salieron con lo insuficiente en sus manos, 5 panes y 2 peces. Pero el milagro ocurrió no en la bodega de Jesús allá atrás. Tráigame allá en la alacena un poco de pan. No, el milagro no sucedió ahí detrás de Jesús. ¿Sabe dónde ocurrió el milagro? Entre los dedos de sus discípulos, dando, entregando. Ahí están tus manos, mírate tus manos, mírate tus manos. Ahí hay un milagro grande depositado. Entre tus dedos están los milagros. Así que hoy vamos a comenzar a ser más generosos. Hoy vamos a comenzar a convencernos que mejor es dar que recibir. Le digo algo, quiero de verdad, anhela mi corazón que usted pueda prosperar. No soy yo soy un hombre próspero, yo le doy las gracias a Dios, que a mí no me ha faltado nada ni me faltará. Y siempre lo he dicho, dependo de Dios, no de la gente, no dependo de las ofrendas, no dependo del diezmo, no dependo. Mire, locamente el domingo pasado el Señor me manda a hacer algo y uno podría decir, ay, el pastor se volvió loco. Lo que trajimos, los diezmos, las ofrendas, las cosas, ay, que se lo tenía que dar el hermano, sí, déselo, no hay ningún problema. El Señor me sostuvo toda esta semana y lo seguirá haciendo, siempre lo ha hecho. Entonces, cuando tú decides obedecer al Señor, allí está el milagro en tus manos. Mateo 14:19. Mire lo que dice. Y mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo. Ahí está la gratitud. Y los partió. Y dio sus panes ¿a quiénes? A sus discípulos. Aquí viene la fe en movimiento. Y sus discípulos ¿a quiénes? A la gente. ¿Qué me enseña esto? Que cuando Dios te bendice es para que tú bendigas a otros. No nos gusta eso, ¿verdad? Ay, no, pero el Señor me llegó el primo mío de Brasil y me trajo 3 bolsas grandes de comida. 10 paquetes de harina de leche, de kilo de la campiña, y me trajo 3 rebanadas de esas grandes de pernil y broma. Wow, aquí tenemos comida para un mes, no nos vamos a morir de hambre, Raúl. No, de hambre se van a morir si no comparten. Eso no va a durar. La viuda hizo que lo poco se multiplicara hasta que lloviese. Esta abundancia que tú ves a la simple vista no va a durar. Se va a ir como agua entre tus manos y te vas a quedar así viendo para el cielo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los 5 kilos de pernil que me dieron? ¿Dónde está esto? No te alcanza para nada. Porque nuestro egoísmo no permite ser agradecido con Dios. ¿Cuál es el análisis legal de esto? Al obedecer la orden, como los discípulos obedecieron. ¿Cuál era la orden? Dales vosotros de comer. Yo no lo voy a hacer. Ya yo los bendije. Ya yo di gracia. Ahora les toca a ustedes obedecer. Darle de comer ustedes. Y escuchen lo que pasó. Los discípulos se convirtieron. ¿En qué se convirtieron los discípulos en este momento? Mire, los discípulos se convirtieron en extensiones de la autoridad de Cristo. Usted es una extensión del reino de Dios para bendecir a otros. ¿Sabía usted que usted y yo somos respuesta de Dios? La respuesta de Dios a la oración de alguien más.
Diga conmigo, yo soy respuesta a la oración de mi hermano. Así que yo creo que más tarde alguien le va a tocar a su puerta y le va a decir, oye, Vermelia, cociné un aguadito muy rico y aquí está tu porción. Dígame amén, Vermelia. ¿Dónde está Vermelia? Ahí, dígame amén, en el nombre de Jesús. De repente Rosita allá viene y cocina unos plátanos fritos con una chuleta ahumada, broma. Aquí, mire, Daiseli, aquí toqué la puerta porque el Señor me dijo que te trajera esta chuleta ahumada porque veo que quieres comerte una chuleta. Y Daiseli le va a decir, Amén. gracias. Antes de decir gracias, dice amén. Gracias, Señor. No, dele gracias primero. Ay, a veces tenemos tanta hambre que nos olvidamos. Ay, Señor, perdóname, Señor, comí. Era tanta el hambre. Dios te entiende. Pero desarrollemos la gratitud, iglesia. La legalidad espiritual dicta que cuando tú obedeces la instrucción divina que Dios te dijo, da, suelta, comparte con lo que tienes, el reino de Dios se hace responsable de que no se agote en tu vida la bendición. El reino se hace responsable. Amén, iglesia. Voy a cerrar acá en ese punto, hablando de la multiplicación ocurre en la distribución. Allí está nuestro milagro. Iglesia, quiero que en esta mañana cerremos con esto en nuestra mente, y es que la multiplicación ocurre cuando nosotros damos, cuando nosotros entregamos. No sé qué usted trajo allí para darle al Señor. Y esto no es un mensaje elaborado para que usted suelte más plata. No se trata de cantidad. Escúcheme bien, lo comenzamos hablando de la viuda de Sarepta. No se trata de cantidad. Se trata de tú entender que el reino de Dios se puede manifestar cuando somos agradecidos para con el Señor. Cuando agradecemos al Señor, entonces la abundancia de Dios se desata sobre nuestras vidas. Póngase de pie un minuto.